Bienvenidos. Soy Alexis Iparraguirre y estamos en el Graduate Center de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, y con mi compañera Natalia Castro vamos a hacer una entrevista al doctor Julio Ramos. Bueno, Julio Ramos es un reconocido scholar, intelectual, profesor y escritor. Él es de Río Piedras, Puerto Rico. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Princeton en el 85 y desde entonces ha sido profesor en universidades como la de Puerto Rico, la Emory University de Atlanta y en Berkeley, California. Ha escrito obras muy conocidas como el libro Desencuentros de la modernidad en América Latina, literatura y política en el siglo XIX. También fue editor de un importante volumen sobre la anarquista puertorriqueña Luisa Capetillo, conocido con el título de Amor y Anarquía, y ha realizado varios documentales, entre ellos Mar Arriba, Los conjurios de Silvia Rivera Cusicanqui y Retornar a La Habana con Guillem Ladriano. Esta entrevista es para la revista Entre Caníbales de Lima, Perú. Un gusto tenerte aquí con nosotros, Julio. Yo quisiera empezar hablando de Desencuentros de la modernidad en la modernidad latinoamericana, un libro clave sobre lo que ha sido el papel de los intelectuales denominados genéricamente modernistas, y en especial de José Martí en las transformaciones culturales de finales del siglo XIX latinoamericano. Es un libro que cambió nuestra mirada sobre una vida intelectual señalada tradicionalmente como exotista, esteticista. ¿Cómo miras ese trabajo hoy día, Julio? ¿Qué matices harías? ¿En qué te reafirmarías? ¿Qué te sigue interesando del tema? Bueno, sabes que Desencuentros de la modernidad, Alexis, es un libro que se publicó hace 30 años. Entonces, bueno, es realmente, yo les agradezco muchísimo ambos por la invitación a conversar sobre el libro. Fue un libro que inicialmente comenzó como una disertación doctoral, y en cierto sentido registra los cambios, me parece a mí, en el campo de los estudios literarios hacia mediados, principios y mediados de la década del 80. El libro se publicó en el 89, pero la disertación misma que lo había dirigido Silvia Molloy, ¿no? Y había contado con interlocutores realmente extraordinarios a comienzos de los 80 en Princeton, lectores como Arcadio Díaz Quiñones, Antonio Prieto, uno de los colegas de esa época, varios estudiantes, ¿no? A quienes recuerdo como interlocutores que fueron fundamentales en ese proceso de llegar a las preguntas de Desencuentros de la modernidad, lo que se tituló luego así en su primera edición. O sea que la investigación comenzó como un trabajo sobre José Martí. José Martí en Nueva York, a partir de una lectura de las crónicas martianas. Que poco a poco me fue llevando una serie de preguntas más amplias sobre el papel del intelectual en la ciudad moderna, ¿no? En las coyunturas de cambio de fin del siglo pasado, ¿no? Que suponían también una reorganización de los modos en que la literatura se autorizaba, no solo en Nueva York, sino en los países latinoamericanos, ¿no? El hecho de que Martí fuera un punto de entrada al siglo XIX latinoamericano, un Martí, digamos, que como saben vivió en Nueva York de 1880 prácticamente hasta el año de su muerte, en 1895, ya de regreso a Cuba, muere en la guerra, ¿no? Comenzar, digamos, con una dislocación de ese tipo, una figura exiliada en Nueva York, suponía ya una discusión distinta
sobre el modernismo. Y así me parece que el proyecto fue encaminando estas preguntas, ¿no?, a una serie de genealogías de la relación entre literatura y poder, literatura y Estado, ¿no?, en el siglo XIX latinoamericano. Comienza con algunas lecturas de figuras como Sarmiento o Andrés Bello, ¿no?, cuestiones que tenían que ver tanto con las representaciones de la diferencia cultural, ¿no?, y los legados coloniales en esa época temprana de fundación de las repúblicas latinoamericanas, ¿no?, y que llevaba incluso a preguntas sobre la relación entre el Estado y la lengua, ¿no?, y los cambios profundos, ¿no?, que la literatura finisecular, a partir de la figura de Martí, de Darío, ¿no?, de Gutiérrez Nájera, de Casal, ¿no?, van flexionando, van inscribiendo, ¿no?, en esa relación entre literatura y política. Esa es un poco la historia, ¿no?, en términos muy generales del proyecto. Sobre este tema, tú estás ahora haciendo estableciendo la relación entre literatura y Estado, ¿no?, que obviamente tiene una tradición muy importante, pero también dentro del proyecto introduces el eje del mercado, ¿verdad? Y como que rompes con los binarismos generacionales entre los poetas más jóvenes, los modernistas y estos escritores como Sarmiento o Bello, de alguna forma introduciendo el asunto del periodismo y del mercado como un tercer eje que quizás aparece en ese momento. ¿Podrías hacer como una exposición un poco más amplia sobre esa tríada? Sí, bueno, es una pregunta muy interesante y que es probable que algunos lectores más recientes del siglo XIX ya hayan elaborado estrategias distintas ante la pregunta por el mercado y cómo cambia, digamos, la inserción en el mercado, la relación de los escritores, no solo con la política en el sentido estatal, ¿no?, sino con los mecanismos de legitimidad social que le garantizaban, digamos, a la literatura, a la escritura, en términos más amplios, una autoridad muy amplia, ¿no?, pública, en las sociedades anteriores a más o menos al último cuarto de siglo. Es el periodo donde la historiografía ubica el momento de cambio. Hay debates interesantes, me parece, en la bibliografía más reciente sobre el mercado. Por ejemplo, pienso en los trabajos de Víctor Goldhel sobre un periodo anterior de la modernidad. Él trabaja las primeras décadas del siglo XX e identifica ya condiciones mercantiles de la escritura. O sea, no había que esperar hasta 1880, que es más o menos la fecha que varios historiadores, tanto culturales como literarios, identifican con este cambio que tú señalas, ¿no? Pero en aquel momento, por cierto, tenía que ver también con una relectura más amplia del modernismo. Esa relación entre el modernismo y el mercado se había notado antes de desencuentros de la modernidad. Primero por los escritores mismos, ¿no?, que comienzan ya en sus vidas a tener que lidiar con la situación de la subsistencia, digamos, sin las garantías históricas de su clase, o de la herencia, o del papel de gestión estatal que hasta la generación anterior habían cumplido. Entonces, había muchos ya indicios de que el mercado era un elemento importante, pero fueron críticos de una generación anterior, por llamarle así, o bastante anteriores a desencuentros, como por ejemplo Ángel Rama, ¿no?, o David Viñas en la Argentina, quienes empezaron a señalar la importancia de la profesionalización de los escritores.
y el cambio, digamos, en los roles sociales de la literatura ya sometida, digamos, a ciertas condiciones del mercado. Esto, por cierto, se notaba más en el periodismo que en otras formas poéticas, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, la poesía también empieza a dar cuenta del cambio profundo que representa el fin del siglo, ¿no? Hay un verso de Martí que siempre recuerdo: ganado tengo el pan, hágase el verso. Un verso que escribe en Nueva York, ¿no? Entonces, esa cierta idea de la poesía como posterior, digamos, en la vida de estos escritores al trabajo más cotidiano de la crónica y del periodismo, que suponía la subsistencia, ¿no? Ganado tengo el pan. Y no por casualidad, entonces, la crítica, digamos, más normativa del modernismo identificaba la poesía como el género privilegiado, emblemático, digamos, de las discusiones estéticas modernistas. Azul, de prosas profanas, ¿no? de Darío, ¿no? O el mismo Ismaelillo de José Martí, un texto bastante anterior, cuya cierta gesticulación orientalista ante la figura de Ismael, el hijo de Agar, no es el hijo legítimo de Abraham. Esa identificación del hijo, ¿no? en el poemario Ismaelillo, con una problemática de la paternidad y de la legitimidad, digamos, de la poesía misma. Ya ubicaba a Martí en una discusión moderna, me parecía, contemporánea también de otros textos de Martí, sobre todo el prólogo al poema del Niágara, que se puede leer sobre un poeta venezolano, pero que se puede leer como una poética sobre la crisis de la literatura tal como se concebía en la modernidad. Entonces, la entrada por la crónica era una, me parece, una estrategia algo paradójica de aproximación al modernismo, porque implicaba entrar, digamos, a una serie de formas que históricamente habían sido devaluadas, tanto por los escritores mismos, porque era su forma de subsistencia, como por la historiografía normativa del modernismo. Y entonces ya venían varios investigadores claves, ¿no? Como el mismo Rama, otra figura importante de renovación de la lectura del modernismo fue Noé Gittrick, clave, ¿no? Elaboraban, digamos, aproximaciones a esta situación de una división del trabajo que implicaba, por un lado, el mercado, como tú señalas, un cambio desde el mercado ante la autoridad política y la función político-estatal de la literatura, que no es la misma que la política, digamos, ¿no? Entonces, por ahí eso que tú llamas una tríada se iba articulando, ¿no? en algunas hipótesis, también en desencuentros de la modernidad. Yo creo que una de las contribuciones de ese libro fue la insistencia en el papel, digamos, de la forma en los debates sobre la economía literaria, pero también en los debates sobre la ideología y las relaciones de poder, ¿no? Y la crónica era un lugar paradójico para estudiar la forma, porque es un género tan híbrido, ¿no? No sé qué te parecerá a ti, Alexis, que también estudias periodismo, pero es un género muy problemático en términos de los esquemas genéricos de una historiografía europea, por ejemplo, ¿no? Yo
creo que no sería exagerado decir que hay zonas de la poetización de la crónica, de la experimentación formal, en la fluidez de la crónica, que anticipa ciertas cuestiones, por ejemplo, de la temporalidad de la poesía vanguardista, o sintaxis mucho menos regimentada por la norma poética de su época. Entonces la crónica daba espacio, digamos, a no solo acercarse al mercado, sino a analizar el impacto de estas nuevas condiciones sociales en la lengua misma, en el trabajo de la lengua que practicaban estos escritores. Me has hecho pensar en cosas como, en crónicas como El Puente de Brooklyn o como Coney Island de Marty, y estaba pensando también en la manera en que la crónica es no solamente un lugar de experimentación sobre el lenguaje, sino también un lugar de, digamos, reautorización de la poesía, como no solamente un discurso estético, sino también como un discurso en mucha medida pedagógico, ¿no? Que es una preocupación central de Martí, enseñar, ¿no? Sí. Y estaba pensando también en cómo la poesía da vueltas como un discurso autorizador desde la propia instalación de la colonialidad en Latinoamérica, y cómo una y otra vez los intelectuales vuelven en Latinoamérica a la poesía, ¿no? Uno pensaría que el género que se asienta en el mercado por su difusión o su masividad a comienzos del siglo XX debería ser la novela o la narrativa, que está, digamos, haciendo una mejor pareja con otras formas de la prosa. Entonces mi pregunta sería, ¿qué relación te despierta este reposicionamiento de la poesía a comienzos del siglo XX? Sobre todo cuando uno de los críticos que has señalado y con el cual tú dialogas mucho, que es Ángel Rama, tiene a esta poesía como uno de los signos de la colonialidad y de esta ciudad letrada que él tanto muestra como un dispositivo de control, de poder, ¿no? O sea, ¿cuál es ese movimiento que conduce de la poesía como uno de los signos de estatus, de poder, a un dispositivo de movimiento, de emancipación, sí, de liberación? O de crisis de la subjetividad. Sí, es buena. Por un lado, hay una zona del trabajo poético modernista, incluso escritores como Rubén Darío, el mismo Gutiérrez Nájera en México, ¿no? Donde la elaboración sonora de la poesía se puede leer en función, yo no diría pedagógica, pero en función de una comunicación masiva. Esto aparece a veces tematizado en la poesía, en la referencia a la música. La Eulalia, ¿recuerdas? La marquesa Eulalia, ríe, ¿no? Hay ciertas referencias a un horizonte de musicalidad que puede, creo yo, leerse en términos del cambio, del surgimiento de un nuevo tipo de lector y de lectora en el fin del siglo pasado. Lo mismo creo que se puede decir sobre Nájera. Por cierto, cuando José Emilio Pacheco, en una de sus investigaciones sobre el modernismo y antologías, ¿no? Se acerca al modernismo, va a decir que el modernismo es el antecedente de Agustín Lara, del bolero. Y en México, claro, es probable que estuviera pensando en la mediación de Amado Nervo, ¿no? Esta figura mediadora entre las jerarquías del campo literario.
que también hay en otros países, ¿no? Pero Amazonas, digamos, para Agustín Lara es un mediador ideal. Entonces, no creo que lo que Rama llamaba la circunstancia económica del arte tenga géneros ideales, sino que afecta como condición material el trabajo y la producción literaria en todas sus facetas, de modos desiguales, digamos, ¿no? Por ejemplo, la poesía modernista sigue funcionando con criterios métricos y rítmicos que regulan, ¿no? Son un régimen, ¿no? Que regula el valor poético. La crónica no está sujeta a las mismas normas de ese régimen, si quieren, de sensibilidad, en el sentido de Rancière, ¿verdad? Y de mucha otra gente que identificaba, buscaba entender, digamos, el impacto de estas normas en la circulación misma y en el trabajo formal de la literatura. Entonces es una pregunta muy interesante, nos daría para seguir conversando sobre la novela, por ejemplo, que es otro caso aparte, pero el intento en Desencuentros ya era un poco borronear, si quieren, o ver las zonas de porosidad en estas dicotomías históricas y entender la relación entre crónica y poesía desde otra aproximación, ¿no? Complicada en cierto sentido, ¿no? Sí. Yo te quería aprovechar este esquema que tú planteas y varios asuntos, la profesionalización del escritor en ese momento, ese tránsito que realiza de ida y vuelta el escritor entre la extrema institucionalidad y el extremo mercado y los lugares intermedios, ¿no? Esos escritores que tienen que ganarse el pan, pero a la vez plantean o proponen unos marcos unos marcos sensibles, como unas nuevas sensibilidades, lo que Alexis comentaba de guiar las masas. Y quería pensarlo, este esquema, como lanzarlo como un punto de fuga, una línea de fuga hacia tu trabajo más reciente. Es decir, ¿hay algo del libro de Desencuentros que de alguna manera te haya llevado a estos estudios que tú realizas sobre underground latino en Nueva York? Supongo que el Nueva York, al ser no será casual que sea una constante en tu obra, o este nuevo libro que esta antología que estás presentando sobre subjetividad y drogas en la cultura. Sí, también una pregunta muy interesante, Natalia. Tú sabes que una de las críticas a Desencuentros de la modernidad, que yo creo que comparto, es que a pesar de que había cierta genealogía de la institución literaria, ¿no? Que en aquel momento suponía una crítica a la categoría del letrado de Rama, que es un libro de 1983, tuvo mucha influencia, bueno, al menos en mí y en varios de mis colegas, ¿no? Y creo que mucha gente en los años 80. A pesar de que había un intento de cuestionar los límites, ¿no? Diacríticamente, si quieren, de la institución literaria, los modos en que la literatura se va constituyendo en oposición a otros discursos, ¿no? Todavía no había una investigación sobre autores alternativos. No había una investigación sobre otros medios. Es decir, la aproximación a la crónica ya apuntaba, ¿no? Creo yo, viéndolo desde ahora, a un campo expandido de la discusión literaria. De hecho, uno de los capítulos se llama Límites de la autonomía, ¿no? Entonces, ya allí estaba, y en esa época, digamos, las aproximaciones al modernismo pues, discutían la cuestión de la autonomía literaria, la relación entre estética y política, digamos, ¿no? Y las tensiones
las exigencias de estos dos campos de autoridad. O sea, ese era un modo de entrar, ¿no? Pero todavía el archivo con que trabajaba no incluía otras escrituras o otros medios, digamos. Y fue una de las críticas, ¿no? De hecho, la investigación que hice inmediatamente después de ese encuentro de la modernidad, hacia finales de los años 80, sobre la anarquista puertorriqueña Luisa Capetillo, ¿no? Una antología y una introducción extensa, implicó cierto trabajo de archivo, prensa obrera, ¿no? Anarquista. Ya ahí creo que había una reflexión, digamos, más expansiva, que consideraba el papel de la literatura en otros mundos o en otras esferas de sentido, ¿no? En este caso, la cultura proletaria, ¿no? Desde la inflexión de una escritora feminista, una de las primeras escritoras anarquistas del Caribe, a tal efecto, ¿no? Entonces, era una discusión ya, especialmente en los años 90, que comenzaba a intensificarse y a cambiar la orientación, no solo en el cuestionamiento de la literatura como principio de coherencia y de valor, sino en la construcción de objetos de lectura y de investigación que no correspondían, digamos, a los parámetros de la institución literaria. Yo le agradezco esa crítica sobre, digamos, las jerarquías todavía. Sí, son cronistas, pero todavía era Martí. Sí, era un modo de dislocar a Andrés Bello en los debates sobre la lengua, pero era Andrés Bello, era la gramática, ¿me explico? Entonces ya en el 90, 91, cuando se publica la edición de los escritos de Luisa Capetillo, ya se había intensificado el debate sobre las literaturas menores. Ese fue uno de los modos de verbalizar lo que estaba pasando en aquellos años. Hablando de eso, o sea, el tema del archivo, ¿en qué medida ese giro o ese desplazamiento, ¿no? En cierto modo orgánico que tú realizas, de qué forma, o sea, qué nuevas respuestas o qué nuevas intuiciones te aporta a la hora de pensar como la subjetividad o las subjetividades latinoamericanas desplazadas en Nueva York, por ejemplo, y ya ahora sí como realmente underground o marginales? ¿Qué nuevas, o sea, claro, después de este desplazamiento, después de esta evolución, ¿a qué conclusiones llegas o qué ves de diferente? Pues no sé si podré llegar a conclusiones. La palabra es horrible. Pero no, bueno, a veces uno sí llega, digamos, a hipótesis más articuladas que tal vez no, ahora mismo no. Hay varias hipótesis, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del cineasta puertorriqueño que trabajó por años en Nueva York y murió en el 2008 en Nueva York, José Rodríguez Soltero, donde se reinscribe en el cine underground de Rodríguez Soltero la relación entre estética y política. Pero claro, de fin de siglo pasado a los años 60, se le conocen 3 películas que hizo entre el 65 y el 68, hizo muchas más, un tipo de cine experimental que alguna gente consideraría efímero, ¿no? Muy coyuntural, muy ligado a las prácticas del happening en los años 60 neoyorquinos. Y en el 68 hace lo que parece ser la primera ficción sobre Che Guevara, que se titula Diálogos con el Che, una película que se estrenó en el Festival Internacional de Berlín en el 68 y que acaba de restaurarse. Parte de este proyecto es estimular, digamos,
el diálogo, sumándome, por cierto, a la labor de otra gente que lleva tiempo trabajando esto, para que se restaure y se conozca la obra de este cineasta y de otros cineastas latinoamericanos latinos, porque fíjate que algunos sí se quedan en Nueva York, otros no, en esos años, ¿no? He trabajado bastante el caso de un chileno contemporáneo de Rodríguez Soltero que se llama Jaime Barrios, donde también la cuestión de la experimentación estética, y esto venía un poco desde las reflexiones de fin del siglo XIX, y la relación con la vida, con la política, con la organización de comunidades alternativas, ya alrededor del 68, era muy importante para este director chileno, que vivió casi toda su vida en el exilio, y que después, digamos, del golpe de Pinochet en Chile, del 73, hace un trabajo realmente singular con las comunidades de refugiados en Nueva York, y empieza a hacer documentales más políticos en otro sentido. Entonces ves que creo que una de las hipótesis o preguntas que hay en esta investigación de nuevo tiene que ver con el modo en que el arte, el cine en este caso, se relaciona con la política, no solo a nivel de contenido, sino a nivel de la creación de formas de vida alternativas, contestatarias en su caso. En el caso de Rodríguez Soltero también se ha escrito bastante ya sobre él como una de las figuras queer clave de los años 60, de un underground invisibilizado por las instituciones, ¿no? del mundo del cine underground, las figuras más reconocidas, ¿no? Y hay alguna gente que ha escrito trabajos realmente formidables sobre Rodríguez Soltero, por ejemplo Arnaldo Cruz Malavé, que también puertorriqueño, que trabaja las comunidades latinas, especialmente del Lower East Side, y estas intersecciones, digamos, de distintas políticas de la sexualidad, políticas, digamos, antiestatales, ¿no? Contraculturales, en la década del 60. En cierto sentido marcando la multiplicidad de ese mundo, ¿no? Que había sido tan reducido a ciertas estéticas pop por el mercado alrededor de la figura de Warhol. Es interesante escucharte que trates de literaturas que llamas menores, estas vanguardias de los años 60 de latinos y latinoamericanos en Nueva York, o trates del canon de Entre Siglos, que es buscando descentrarlo naturalmente. Parece que hay algunas constantes que funcionan como ensamblajes en tu trabajo, ¿no? Digamos, el exilio, los mapas, porque es una territorialidad que los artistas que estudias van ganando y perdiendo, van desterritorializándose, como se dice delusionamente. Y bueno, hay una Latinoamérica postulable o pensable por todos estos protagonistas de, digamos, esta trayectoria entre siglo XIX, siglo XX y quizás ya un poco siglo XXI. Sí. Hay un mapa muy notable de Latinoamérica, un mapa de lugares relevantes del latinoamericanismo en desencuentros, que pasa por Nueva York, pasa por Cuba centralmente, pero también tiene puntos importantes en los circuitos de Buenos Aires, de México. Es la Latinoamérica que intelectualmente está activada en ese momento para ti. Esta Latinoamérica intelectualmente activada, este latinoamericanismo de intelectuales viajeros en el exilio, continúa operando para ti como una forma de pensar tu investigación,
se ha desplazado hacia otras direcciones, o para ponerlo en dos palabras, ¿es el latinoamericanismo una herramienta útil para seguir pensando hoy día en el trabajo de Julio Ramos? Tú sabes que las paradojas del latinoamericanismo, ojalá estuviera Fernando de Giovanni para conversar con él sobre sus nuevos proyectos, latinoamericanismo vernáculo. Eso lo dejamos para la conversación futura. Creo que uno de los momentos en que a mí se me hizo más, digamos, extrema la paradoja del latinoamericanismo fue en la lectura de Flora Tristán. Un libro maravilloso, Peregrinaciones de una paria, donde Flora Tristán relata el regreso al país natal. Al país natal, siendo hija natural, como recordarán, ¿no? También toda esta cuestión de la legitimidad. Viaja al Perú nada menos que después de la muerte del padre, en función de una discusión sobre una herencia. Entonces está toda esta relación entre una, digamos, militante y gran escritora que se construye, digamos, en Europa como intelectual, como una intelectual de nuevo alternativa, digamos, pero de bastante reconocimiento en el país de su época, que regresa al Perú y confronta el mundo literario de Arequipa. Entonces, en el caso de Flora Tristán, que escribió en francés, no en español, que era hija de peruano, hija natural de peruano. Entonces, hija natural hasta cierto punto, sus padres no habían formalizado el matrimonio, pero ella siempre se concibió como una hija, digamos, extraordinaria, y el drama de su encuentro con el tío, ¿no? Tristán en el Perú es realmente notable. Entonces, de algún modo, me parecía que en el relato Peregrinaciones de una paria había una genealogía alternativa del latinoamericanismo, o al menos de las condiciones para hacer una historia alternativa del latinoamericanismo, que tenía que ver con un pensamiento que recorre los límites de un campo de identidad, un campo de representaciones, ¿no? En un debate sobre el latinoamericanismo que se intensificaba ya a finales de los años 80, era una discusión, ¿no? ¿De qué Latinoamérica estamos hablando? ¿Quién está autorizado para representar América Latina? Cuando surge el concepto de América Latina, generalmente hablamos de América Latina en el mundo, ¿no? Entonces la figura de Martí, claro, como autor del ensayo Nuestra América, que por cierto se escribe en Nueva York, ya suponía pensar estos mapas, como tú señalas, del latinoamericanismo, y discutir lo que en aquella época ya era uno de los modelos de interpretación postcolonial, alrededor del libro de Edward Said, un libro creo que no sé si de finales de los 70, ¿verdad? Creo que del 78. Entonces estaba ya esta relación, digamos, compleja entre los discursos de representación cultural, de una categoría clave, ¿no? En esas discusiones, del otro, ¿no? Del otro oriental, en el mundo árabe para Said. Y el latinoamericanismo introducía allí una paradoja, me parece a mí todavía extraordinaria, ¿no?
porque muchas veces son discursos producidos por latinoamericanos en situaciones de viaje, de exilio o de emigraciones, ¿no? Que se encargan, digamos, de estas representaciones globales, ¿no? De América Latina y que pasan a cumplir, esto me parece importante recordarlo, pasan a cumplir una función de mediación, no solo en el interior de América Latina, ¿no? Sino como los que de algún modo regulan las economías de los diálogos transnacionales en el mundo cambiante del fin del siglo pasado y las décadas posteriores. Entonces, efectivamente, de nuevo había una estrategia de leer el latinoamericanismo no desde los contenidos de identidad o de sus postulaciones ontológicas, sino desde la pregunta por el poder que le otorga a los sujetos esa representación y la paradoja de las dislocaciones de estos viajes, que es donde curiosamente se generan los discursos de la identidad. Entonces Flora Tristán ahí introduce, digamos, fuera de serie, una línea de fuga, digamos, incluso a otra lengua, ¿no? Pensando en los grandes tres principios del latinoamericanismo, del requisito latinoamericanista. Dime de dónde eres, dime qué lengua hablas, y cómo la escribes, en qué registro, ¿no? Y cómo te ubicas ante un legado o archivo. Tres principios de entrada o de exclusión. Entonces Flora Tristán, una figura de nuevo menor como en muchos sentidos, que también tematiza la cuestión de la autoridad y de la necesidad de crear otros parámetros de autoridad, otra noción de la literatura, y para ella es la literatura de las mujeres. Esa, es realmente apasionante. Retomando el tema del discurso y de la autoridad del discurso y del papel de la intelectual como una constante, no solo en tu trabajo, sino en el trabajo, por ejemplo, en este programa de Fernando, de José del Valle, quería preguntarte, dando todavía un pasito más en el tiempo, ¿cómo ves la actualidad en la actualidad esa legitimidad del discurso intelectual para producir un mundo, incluso puede ser un mundo alternativo, ¿no? Si nos ponemos en el lugar de los escritores menores o de los artistas menores, pero lo digo porque Alexis leyó, y lo comentábamos ayer, una entrevista a Jurna Habernas sobre una mirada muy pesimista sobre las potencias de la prensa a día de hoy, del periodismo, ¿no? Del periodismo de opinión para generar algún tipo de cambio, precisamente porque ahora parece que la prensa no es ya un lugar del discurso, sino otra cosa. Entonces, pensándolo al hilo, ¿no? Volviendo haciendo juego de espejos y volviendo al pasado, a lo que hablábamos antes sobre Martí y el rol de Martí, de estas crónicas y de su trabajo profesional y productor de discurso, ¿qué queda de eso, ¿no? A día de hoy, en el lugar ya que sea casi, ¿no? Pues en la prensa más institucional, en la prensa más con más proyección, o incluso estos discursos alternativos, marginales, que se producen desde otros lugares, desde lugares desplazados del centro, ¿no? Sí, no conozco, es un texto de Habermas. Sí, muy le hicieron una entrevista por los 89 años que está cumpliendo. Es toda una personalidad, tú sabes, es el hombre que toda la vida ha defendido el espacio público como un lugar para razonar y pensar las libertades, es decir, para gestionar la democracia liberal. Y de pronto en esta entrevista dice algo muy curioso, ¿no? Dice, no tiene sentido seguir defendiendo esta idea de argumentación con intelectuales que producen argumentos, porque por un lado el periodismo ya no está interesado en producir argumentos, el periodismo es publicidad o fake news, y por otro lado los lectores ya no saben leer argumentos. Entonces decía,
y se me ocurría, ¿no? Pensaba, curiosamente es el otro extremo del hilo que alguna vez pensó Martí y que pensaron los modernistas para sus lectores en el periodismo, y que tú señalas en Desencuentros, ¿no? Esta idea de que hay un grupo de artistas y de intelectuales que piensa que va a usar el periodismo para diferentes propósitos dirigenciales en relación de la población. Ese proyecto, según Habermas y según mucha gente que examina ahora el espacio público, es inviable, o en todo caso quedará para otro tiempo. ¿Te parece lo mismo? Bueno, no conozco esta entrevista a Habermas, aunque de hecho la entrada de Habermas, de su tesis doctoral sobre la historia y la reestructuración de la esfera pública, fue importante para la renovación de los estudios del modernismo y de esa división del trabajo, ¿no? Que tú también, Natalia, mencionabas, ¿no? Cuestión del mercado, ¿no? Y cómo la mercantilización de las esferas que él llama de discusión van anulando, ¿no? Transformando y anulando la política hasta llegar hasta este momento tal vez de pesimismo, ¿no? De disolución de la idea misma de la discusión en manos de la publicidad. Fue importante la lectura de ese libro y cierta crítica de la idea de la esfera pública, una especie de horizonte universal, muy europeo, eurocéntrico, que es lo que le permite a Habermas esgrimir cierta noción ideal de la discusión como modelo de la política. Había respuestas incluso en Europa y en Estados Unidos críticas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, la respuesta de Alexander Kluge, el cineasta, y Oscar Necht, un libro sobre las esferas públicas proletarias. Entonces, empiezan a introducir vectores de análisis de la idea universal de la esfera pública. Y yo creo que ya esto permite que uno no hable, digamos, en términos homogéneos ni del comienzo ni del final de una historia de la política, de una historia en ese sentido universal de la política, como Habermas. Nancy Fraser, también en los años 90, propuso una lectura feminista de Habermas, que de nuevo insistía en la multiplicidad de sujetos y de formas distintas de discusión. En un mundo donde, por ejemplo, se redescubre la crónica como forma literaria, al menos fue mi caso, a partir de la lectura de Carlos Monsiváis. De una antología fundamental de Monsiváis, que se llama la antología A ustedes les consta, donde Monsiváis, que es una figura, digamos, alternativa al poder literario de su época, una figura también venida del 68, desde la pregunta por los movimientos sociales, que le urge a Monsiváis, ¿no? Empieza a buscar estas formas alternativas de periodismo como uno de los lugares donde digamos, se piensa la política en otros países. No es a partir, digamos, de la filosofía, como puede ser en Frankfurt, sino en la Ciudad de México, desde un gran archivo, incluso en el caso de Monsiváis, de materiales populares, del cómic, digamos, y de su relación con los movimientos sociales, ¿no? Entonces, creo que ya ahí, en el acercamiento de Monsiváis a la crónica, él es, por cierto, el que regresa a la crónica modernista, a Gutiérrez Nájera en ese libro, ¿no? Que por cierto, la crónica
crónica modernista también fue el objeto de un libro menos conocido sobre el periodo, ¿no? Pero importante, de Aníbal González Pérez, sobre la crónica modernista, publicado en España antes que Desencuentros. Este es un libro, también una tesis doctoral de Aníbal González, donde se acercaba, digamos, a la crónica también con teorías post-estructuralistas. Entonces había ya la sospecha, digamos, a partir de Monsiváis. Y uno puede mencionar a otros cronistas, digamos, contemporáneos, ¿no? Pero, la importancia de la crónica en Puerto Rico hoy en día, digamos, a raíz de la crisis, no solo post María, el huracán, sino del colapso de las instituciones sociales de la cultura y otras, ¿no? Ahí aparece de nuevo el periodismo, el Centro de Periodismo Investigativo, donde hay un grupo de jóvenes cronistas realmente formidables, ¿no? Como un lugar alternativo desde donde pensar preguntas de una urgencia que tal vez la sociología más disciplinaria no podía hacerse cargo. También, por supuesto, hay sociólogos que siguen interviniendo desde sus discusiones, pero la crónica me parece que reaparece ahí como una de las formas para pensar, digamos, el colapso, no solo de las instituciones, sino de los modos de autoridad y de los lenguajes habituales con que nosotros nos acostumbramos como puertorriqueños a pensar la cuestión de la ciudadanía, la cuestión de la relación con el colonialismo mismo. Entonces, si pienso en estos jóvenes cronistas o en el periodismo investigativo de ellos, me parece que no, en ese sentido no hay final de los discursos políticos, ¿no? Pero sí tal vez la necesidad de pensar ya la política de modos, digamos, alternativos a las estructuras políticas que identificamos históricamente con lo político estatal. Esa vieja distinción que hacía Nico Pulanzas sobre lo político para significar lo político estatal y la política, fíjate, la cuestión del género, para pensar esta multiplicidad de intervenciones que muchas veces incluso no se manifiestan en función de las categorías identitarias habituales de los discursos políticos. Ahí la crónica aparece con fuerza. Yo trabajo crisis y subjetividad precisamente en España y en Argentina. Entonces, al hilo de lo que comentas, te quería preguntar, o a ver si puedes profundizar mucho, un poco más en esa idea de como la aparición o la fertilidad del discurso, sobre todo en espacios alternativos, en relación con las crisis. Con crisis como el María o crisis como la crisis global de 2011, si de alguna forma, por pura intuición, tú ves esa relación como algo más sistémico, el hecho de que de alguna forma determinado tipo de discursos como estos chicos de Puerto Rico se movilicen precisamente en momentos de quiebre del Estado, como tú has dicho, o de ausencia de Estado, con relación a una crisis del tipo de que sea. Sencillamente, si puedes como profundizar un poco más en eso. Sí, yo me pregunto, cierta noción de la crisis, ¿no? El modelo de temporalidad que supone la idea de la crisis, ¿no? La relación entre crisis y norma, que realmente nos llevaría a... Sí. ¿De dónde viene la idea de la crisis, ¿no? La historia médica, ¿no? Que siempre de algún modo exige como un horizonte normativo en contraplano, ¿verdad? Claro. Y no, por supuesto, en estos discursos de los que hablo, que
que a veces tienen que ver con el periodismo, otras veces tienen que ver con la poesía. En el caso de Puerto Rico también tienen que ver con las formas documentales, que a veces comparten mucho con la crónica, ciertas formas contemporáneas del cine ensayo, de exploración, digamos, donde aparece un sujeto frecuentemente reflexionando sobre su posición, la vulnerabilidad de su lugar en la crisis misma. Lo que tienen, creo, en común es que no parece haber ya una posición de autoridad a quien preguntarle o quien pueda, digamos, con algún grado de tranquilidad y de integridad, responder a la pregunta ¿qué hacer? Que ya no es la pregunta solo por la crisis, sino es ¿qué hacer? La vieja pregunta de la política, más allá de Lenin, digamos, Claro. que era uno de los que de algún modo sí sabía qué hacer, ¿no? Creo que estos discursos en el ensayo fílmico, en el ensayo literario y en la historia que comparten, digamos, con la crónica, estos discursos poéticos o también periodísticos, ¿no? Hay el lugar del sujeto que habla sobre la crisis, que propone, digamos, un campo de discusión, no tiene la misma relación con el poder, con la autoridad de un saber homogéneo, incluso universitario, digamos, que garantizaba las verdades de lo que se podía decir. Yo creo que hay son prácticas mucho más expuestas a la necesidad por un lado, de sobrevivir, de la supervivencia, y por otro lado de la creación de nuevas formas de vida, de relaciones con la gente. Qué curioso lo que dices, porque es exactamente lo que pasa en el Perú de los años 20, ¿no? O sea, la nueva esfera intelectual se construye en escisión de la universidad y a partir del periodismo. Entonces es una cosa muy... pareciera que ahí hay una beta que usualmente explotan estos movimientos en periodos que se definen como de crisis. Sí, también en España pasa lo mismo ahora mismo, porque en después de los movimientos sociales, después del periodo de movilización, lo que ha sucedido es que ha habido es como siempre una especie de estado extendido que se extiende, como dice Alexis, que ha pasado, que profesores universitarios de teoría política de repente han tomado el lugar de la política, de lo político, tal y como tú lo explicabas, ¿no? Estos profes de la Universidad Complutense de Madrid que ahora son diputados y candidatos a presidente. Pero ahí hay un juego curioso, porque en realidad lo que está sucediendo, o sea, nunca hay no hay una fuera de la institución, o no parece haber, o no prevalece una fuera total de la institución, siempre es como esta especie de esporas que la institución genera. Sí, y que presiona también a pensar qué es la institución. Claro. Primero en el campo universitario, ¿no? O sea, la institución en que más o menos nos movemos nosotros. Mi relación es un poco distinta de la de ustedes, creo. Pero obliga a pensar la relación sencilla entre el adentro y el afuera de la institución, en parte por el colapso de las instituciones modernas, incluida la universidad y digamos los estilos de pensamiento que derivaban de allí, ¿no? Y los géneros de pensamiento, cierta forma, cierta inflexión, digamos, de la voz, ¿no? Entonces creo que esto es y por otro lado hay al hablar de qué hacer, la pregunta qué hacer, ¿no? A veces, no sé si estarían de acuerdo, pero hay como una especie de urgencia, de llamado a la acción, ¿no? A la práctica, que deja en entredicho
el lugar de la reflexión, el lugar incluso de la pausa, ¿no? Cierta temporalidad de la reflexión, que no es simplemente pasiva, sino que rompe este esquema de la acción y de la pasividad, que conocemos cuáles son sus historias, sus dramas, más amplios incluso de género, ¿no? Entonces, ahí creo que la pregunta, ¿cuál es el lugar de la reflexión ante situaciones de crisis? De la exigencia, digamos, de tener que sobrevivir y de pensar la sobrevivencia. ¿Cuál es el papel ahí del trabajo del pensamiento, del trabajo crítico, de la teorización de lo que está pasando, ¿no? Y el papel de esa pausa, incluso física, que implica detenerse, ¿no? Respirar hondo y ver a dónde vamos. No sé si te gustaría hablar de tus proyectos actuales o por lo menos dar una perspectiva panorámica de en qué estás trabajando ahora. Natalia mencionó la antología que sale con un amigo ecuatoriano, Lizardo Herrera, una antología sobre droga, literatura y farmacolonialidad. Es una antología de textos sobre la droga y la teoría cultural, digamos sin un marco demasiado disciplinario, digamos, ¿no? Es una antología que sale en Chile y que está ligada a investigaciones, por un lado, que llevo en marcha ya por unos años, ¿no? Y que me han llevado, por cierto, a la cuestión del modernismo en función de la droga. Hay un ensayo sobre la poesía de Fernando Pessoa y Walter Benjamin, los contemporáneos, una especie de diálogo improbable, ¿verdad? Que incluye al menos una etapa de hace ya unos años de esta reflexión sobre droga y literatura, que tocaría, por cierto, el poema de Martí sobre el hashish, varios poemas de Darío también, sobre la alteración sensorial, y que muchas veces comparte una historia con la estética, ¿no? Con la idea misma de la estesis y la percepción, ¿no? Algo que Susan Buckmore trabaja, ¿no? En su lectura de Benjamin. Muy interesante esta relación entre poesía, droga, ¿no? Que Germán Labrador en España ha estudiado con mucho cuidado. A mí me interesa entender algo contemporáneo, de una dimensión de esta condición farmacolonial del presente, en el que la alteración sensorial no solo aparece como protocolo de experimentación, que puede ser arriesgado o liberador, digamos, ¿no? Sino que aparece ligada a regímenes de inscripción del cuerpo en economías contemporáneas del abandono, ¿no? El papel de la droga, no digo yo, digamos, de las drogas callejeras, ¿no? Sino de drogas también llamadas legales, ¿no? Como la Ritalina, en el caso del síndrome de deficiencia de atención y de hiperactividad. Entonces, la Ritalina, me parece que, o la crisis de los opiáceos en Estados Unidos contemporáneos, de Oxycontin, son drogas farmacéuticas, ¿no? Que van produciendo una dimensión de la economía contemporánea, que no está solo ligada a esas experimentaciones modernas que son tan frecuentes en la literatura, ¿no? A partir de Quincy.
sino que parece que tienen que ver con la constitución de cierto tipo de subjetividad y de biopolítica, donde la droga cumple un papel regimentado, sociedades del control, de la seguridad, donde la droga cumple una paradoja, ¿no? En su gran función económica de acumulación de capital, pero también en la administración de la vida, ¿no? y de la energía, pero también de la vida de los sujetos, ¿no? Y esto, claro, lleva a una reflexión sobre otras dimensiones de la droga que no estaban en esa tradición más literaria, moderna, que por ejemplo Germán Labrador estudia. O acá, Osvaldo Zavala, lo que es la narcoliteratura para Osvaldo Zavala, un trabajo realmente extraordinario, ¿no? La relación con la violencia. Son trabajos que yo leo y de los que aprendo, pero a la vez me pregunto, ¿y dónde está la dimensión, digamos, más subjetiva de la adicción, por ejemplo, y del papel que el fármaco cumple en la administración de la vida contemporánea? Un mundo farmacotópicos, por no decir de verdad. ¿Me explico? Total. Cerramos ahí, ¿no? Cerramos aquí. Muchas gracias por esta conversación, Julio. El tema último que has esbozado es fascinante, seguramente vamos a volver a él en otra ocasión. Y una vez más, muchas gracias por esta colaboración con nosotros y con la revista Entre Caníbales. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ha sido un placer compartir y seguimos en conversación.